Bueno, aquí en estos versículos nos dice que Dios eligió al pueblo de Israel no porque fuera un pueblo más poderoso que otros o un mejor pueblo, Así es. sino fue gracia de Dios. Es el mismo Amén. principio que nosotros hemos recibido. Sí. Sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa, para Él nada es imposible, y es lo que Dios quiere, que confiemos en Él, que confiemos en que Él es ahora nuestro Dios, ahora Él es nuestra guía, y esa confianza en Él va a hacer que nosotros podamos servirle poderosamente. Amén. Dios puede crear las condiciones para que la iglesia prospere. Dios puede crear, acomodar las cosas para bendecir en los ministerios. Dios tiene el poder para hacer que la iglesia sea próspera, llegue más lejos, pero muchas veces Dios no lo hace porque no, nosotros a veces hacemos mal con las bendiciones que Dios nos da. Por ejemplo, David. O sea, David, él cometió adulterio, asesinato. Si Dios no le hubiera dado esas bendiciones que él recibió de ser rey, era un pastor de ovejas y lo convirtió en rey. Y siendo rey, él cometió adulterio y asesinato. O sea, si él no hubiera recibido ese puesto, él no hubiera hecho eso. Pero él, teniendo las bendiciones tan grandes que Dios le dio, él pues hizo mal. Entonces nosotros debemos de comprender eso también, que muchas veces Dios se detiene porque nosotros no estamos dependiendo de Él, no estamos entendiendo. La gracia, hermanos, la gracia nos humilla porque nosotros no tenemos nada. No había algo especial por lo cual Dios nos rescató, no había algo en nosotros. O sea, la gracia nos pone en nuestro lugar, haciéndonos ver que no somos nada y que Él es el poderoso, Él es nuestra fe en Él. Sí. O sea, Moisés, cuando Dios lo manda a hablar, y él dijo que él no sabía hablar, y Dios le dice, ¿quién dio la boca al hombre? O sea, Dios le está diciendo a Moisés, confía en mí, no en ti. Mismo Pablo, cuando él tenía un aguijón y él estaba padeciendo, y Dios le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, queremos experimentar el poder de Dios, queremos ver el poder de Dios, ese se perfecciona en nuestra debilidad, entendiendo que no somos nada, que necesitamos de Dios, que sin Dios nada podemos hacer. Él es el poderoso, Él es el que todo lo puede. Sí. Tenemos que poner nuestra total confianza en Él. Sí, amén. Y esa gracia se va a obrar en nosotros, como Pablo lo menciona aquí, que no era él, era la gracia de Dios en él, porque él entendía, aunque tenemos que Pablo era una persona que hablaba idiomas, que estaba preparada hasta cierto punto, pero siempre pues había muchos mejores que Pablo, hay muchas personas siempre mejores, pero Dios rescató a Pablo y Pablo entendía la gracia que había recibido. Entonces nosotros debemos de confiar en Dios, entender la gracia que hemos recibido, que siendo inmundos, siendo pecadores, Dios nos rescató y ahora Él quiere que confiemos y Él es poderoso para hacer su obra en nosotros. Si nosotros confiamos en Él, si la gracia de Dios nos impulsa. Otra cosa que quería mencionar es que no basta solamente con el deseo. O sea, una persona puede decir, yo deseo ir y predicar al mundo, yo tengo mucho deseo de un ministerio, tengo mucho deseo, pero necesita prepararse. Es como un doctor, es un ejemplo que escuchaba de un doctor. ¿A poco porque desee mucho ser doctor ya puede operar a la gente? Deseo mucho ser doctor, así que voy a operar
operarte porque tengo el deseo. No, tiene que prepararse. Sí. No es nada más el deseo, hay una preparación. Pero es Dios quien nos va a preparar. Debemos de confiar en Él. Él es Amén. el sabio de sabios, Él es poderoso. Entonces, debemos de confiar en Dios y en su gracia. Y quiero agradecerle a Dios porque Él tuvo misericordia de nosotros, Amén. de las posibilidades infinitas que Él tenía para salvar. Él quiso rescatarnos a ti y a mí. Y hemos Gracias, recibido Señor. gracia. Y su gracia puede obrar poderosamente. Sí, Solamente hay que sí. confiar en Él. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Tú eres bueno, Señor. Bien, ahí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20. Dice la palabra de Dios desde el versículo 29. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermano, es un tiempo de meditar en la palabra de Dios. Aquellos a los que el Señor le ha encargado el rebaño. ¿Sabe? Jesucristo pagó un precio alto por la iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. Amén. Ese es un hecho innegable. Pero el apóstol Pablo hace una mención y nos dice que iban a entrar personas perversas que iban a devorar a la iglesia. Pero lo más triste de todo, dice, de vosotros mismos se van a levantar con un único propósito: llevar discípulos tras sí. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo en esto, hermanos? Lamentablemente, los pastores llegan a sentirse los dueños del rebaño, hermano. Es algo que yo estuve pensando en predicar desde la reunión de predicadores pasada. Soy honesto, no pensaba venir a esta reunión, pero algo movió las cosas y yo siento el Señor dice, habla, tienes que hablar esto. Porque, hermanos, no es posible que el ministro esté llevando discípulos tras sí, dividiendo el cuerpo de Cristo. Porque muchas veces solamente es el ego del ministro, porque no estoy de acuerdo con el otro hermano, o porque no estoy de acuerdo por lo que están haciendo los otros hermanos, y se apartan, hermanos, llevando discípulos tras sí y haciendo mella en el cuerpo de Cristo. Así es. Y sabe lo peor, que llegan a pervertir la doctrina, tratando de ganar a esos discípulos y no dejando ni siquiera que visiten a sus hermanos tampoco, hermano. Con el miedo de que tal vez abran los ojos o de que le puedan reprochar su conducta al pastor. Aquí es tiempo de reflexionar, mis hermanos, aquellos que tienen ese ministerio, que el rebaño no le pertenece al pastor. El rebaño le pertenece a Jesucristo. Amén. Y sabe, lo más triste de todo es que no llegan a entender esta parte. Sigue pasando vez tras vez. Vemos iglesias que se autoproclaman independientes y ahora no le rinden cuentas a nadie. ¿Sabe una cosa? Los pastores también van a dar cuentas. Van a dar cuentas al Señor. Acompáñenme por favor ahí en Hebreos, en el capítulo 13. Algo que el ministro nunca debe de olvidar, porque la palabra de Dios así lo menciona. Hebreos capítulo 13, del versículo 17. La palabra del Señor dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. A ver, la palabra de Dios sí dice a la iglesia: sujétate a tu pastor, obedece a tu pastor.
pero dice que es por algo, porque Él debe de velar por esa alma, hermano, no dice adueñarse de esa alma. El pastor siempre debe de estar velando porque la integridad de la oveja sea en unanimidad con el cuerpo de Jesús. Sí. Imagínate tú que te mochan la mano y la apartan de ti, esa mano se va a morir, porque ya no está ligada a los nutrimentos de todo el cuerpo. Y eso es lo que muchos pastores están haciendo. Apartan a las ovejas y ya no los dejan tener la comunión por un solo ego. Yo soy el que mando, yo soy el que gobierno. Una ocasión yo le pregunté a un pastor, bueno, hermano, pero ¿usted a quién le da cuentas? O sea, a nosotros nos pide sujeción, nos exhorta, nos regaña. Y me dijo, yo solo le doy cuentas a Cristo. Hermano, es fácil decir yo le doy cuentas a Cristo, pero es lo más grave del asunto, que un día Dios te va a pedir cuentas de ese rebaño. ¿Sabes? Una palabra de temer, de verdad. Es una palabra terrible que el día que estemos enfrente del Rey de Reyes y Señor de Señores, va a pedir cuentas. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Llevaste discípulos tras ti o los arrimaste a mí? ¿Qué cuentas vamos a entregar los pastores ese día cuando estén ante el verdadero dueño, hermano? Es tiempo de meditar. Que la reforma llegó por la opresión de un hombre que se sentía el dueño de toda la iglesia, poniendo indulgencias, poniendo requisitos para la gracia, pero que se está viviendo un tiempo donde ya no hay un papa. Hay muchos papas que se autoproclaman cabeza de la iglesia porque están fuera del cuerpo y ya no permiten esa comunión. No, hermano, el pastor está para guiar a las ovejas a Cristo y nunca promover la desunión. Jesucristo tenía un objetivo. El Evangelio de San Juan dice, para que todos lleguen a ser una cosa, como tú y yo, Padre, somos uno. Jesucristo no busca la división. Él quiere la unidad, porque Él es uno con el Padre, es uno con la iglesia. Y cada uno de nosotros debe de ser uno con su hermano. Amén. Pero sin embargo, hermanos, lo triste, llegan a abundar los diótrefes, hermanos. Aquellos que ni recibían a los enviados de los apóstoles, y si recibían a alguien, lo corrían. Como todo dueño de la iglesia, mi obra. Oh, hermano, palabras bastante llenas de soberbia. No es tu iglesia, es la iglesia que Cristo encomendó en tus manos con un propósito. Vela por ella, pastoréala, aliméntala y tráela a mí. Y Jesucristo, hermano, es uno, no está dividido. Sí, Es tiempo de reflexionar, hermano, si tú como dirigente no tienes una buena comunión con tu hermano pastor o con tu hermano de otra iglesia, hay que dirimir, hermano, esas enemistades. De hecho, ya es una falta tener enemistades entre hermanos. sí, así es. Lo debemos de entender. Dice Pablo, el hermano contra el hermano pleiteando. Y luego, hermano, cuando el pastor está peleando contra el pastor, ¿qué ejemplo siguen las ovejas? Entonces, hermano, ¿a quién está representando el obispo? ¿A su señor o a sí mismo? Tiempo de reflexión, hermano. De verdad, tú que tienes un ministerio fijo dado por el Señor, medita en estas palabras. Habrá falsos obreros, lobos rapaces, hombres que llevarán discípulos tras de sí. Pero recuerda, al fin de los tiempos, al fin de tu carrera, vas a dar cuenta ante el verdadero dueño. Y más vale que se encuentren haciendo lo correcto, hermanos, porque al hombre lo podremos engañar, a los hermanos los podemos engañar, pero hay alguien al que nunca podremos burlar, hermanos. Es al Dios Todopoderoso, al que todo lo ve, al que escudriña los corazones y las intenciones, hermano. Si esa intención es perversa, cuidado. Cuidado cuando estamos enseñoreados de la iglesia y creemos que es mi iglesia donde yo gobierno, donde yo mando. Porque el único que es el Señor
es Jesucristo, hermanos. Así es. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 6. Creo que están todos, ¿no? No falta nadie. Busquen Hechos, por favor, capítulo 6. Ve el versículo 1. Quiero leer estos versículos. Dice, en aquellos días, ¿qué son aquellos días? El tiempo de la iglesia primitiva. Yo creo que todos quisiéramos vivir en ese tiempo, ¿no? No sé si tú has leído Hechos. ¡Wow! No. Hermano, él dice no. Él sabe lo que dice. Pero fue un gran tiempo. Pero ve lo que pasa aquí. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron a multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Yo no soy matemático, pero aquí hay una fórmula bien sencilla. Más gente, más problemas. Pedro, están todos ahí y son 12. Y llegaron a tener problemas, ¿no? Lo ves en los evangelios. Y después dicen, no, están ahí todos en el aposento alto y todos felices. Y después predica y se convierte en 5 y luego 3 y todo va bien, unánimes, pero crece. ¿Y qué pasa? Problemas. El ser humano, desde que está caído, hermano, más gente, más problemas. Yo me compadezco con los hermanos de León. Más gente, más problemas. Pero sabes, la Biblia no nos deja solo con problemas. Él también da la solución. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, y empieza a hablar acerca de la solución. ¿Cuál es esa solución? Más hombres fieles. Amén. Así de sencillo. Esa es la fórmula básica. Más gente, más problemas. ¿Cuál es el resultado? Necesitamos más hombres fieles. El hermano Alejandro me dijo que vamos a estar alrededor de 50, 60 más o menos. Yo calculo que una persona responsable, un hombre fiel, puede atender aproximadamente a 50 personas, no más. Yo no creo que un hombre puede darse más abasto de 50 personas. Creo que sería mucho trabajo para alguien solo tener más de 50 personas. La pregunta es, ¿somos hombres fieles? ¿Somos esa categoría de hombres? Mira, gente hay. Yo creo las iglesias, gracias a Dios, muchas de ellas han crecido, otras, como es mi caso en Morelia, somos pocos, pero ¿sabes qué? Hay problemas. Siempre. Siempre los va a haber. Nunca te vas a librar de ellos. Hermano, Cristo tuvo 12 apóstoles y uno lo traicionó. Nunca vas a tener todo perfecto. Pero yo quiero hablar acerca de ese tipo de hombre. Llevo 3 minutos, voy a tratar de no tardarme. Busca ahí 1 Samuel. Creo que este relato nos ayuda mucho. Todos lo conocemos, los que nacimos en la iglesia, lo vimos en la escuelita dominical. Yo creo que uno de los relatos más épicos, quizá después de la crucifixión y el nacimiento virginal de Cristo, quizá es el más conocido, David contra Goliat. Pero quiero que veas algunas cosas que suceden aquí en este relato. Vamos a comenzar en el 17, voy a tratar de verlo de manera muy rápida. Ve lo que dice el capítulo 17, versículo 1. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregáronse en Soco, que es Judá, y asentaron el campo entre Soco y Aseca en Efes Damim. Ve lo que empieza aquí el versículo 2. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron el campo en el valle del Alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos. Sacando cuentas, estamos hablando de que el ejército de Israel es de aproximadamente 340,822 hombres, todos y cada uno mayores de 20 años y enseñados a pelear. Y se supone que aquí somos 50 o 60 hombres que leemos la Biblia diariamente, que tenemos una comunión con el Señor, que tenemos una relación con Dios.
y que esperar seamos hombres fieles. Ve lo que sigue diciendo, brinca un poco de ahí. Yo sé, espero conoces esta historia, voy a brincar muchos pedazos, versículo 8, y preparóse y dio voces a los escuadrones de Israel. Este es Goliat diciendo, ¿para qué salís a dar batalla? Aquí quiero comenzar hablando acerca de las características de este hombre, las características que el mundo tiene acerca de este hombre y al final la victoria que tenemos en Cristo. Porque primeramente tienes a Satanás ahí diciendo, ¿para qué? Y yo no sé tú, pero yo muchas veces sí llegaba a pensar, ¿para qué? Yo no sé si tú lo has pensado, yo sí. ¿Para qué? Siempre va a haber problemas. Nunca van a mejorar las cosas. Hermano, sí hay un porqué. Pero eso llega hasta el final. Después, ve lo que sigue diciendo. ¿Para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Sabes esto? Yo le traté de buscarlo. Si tú lo encuentras, puedes decírmelo. Yo no encontré otro tipo de pelea como este. Normalmente la pelea era todo el ejército contra todo el otro ejército. Pero llega este ejército y Goliat se para y dice, vamos a hacerlo diferente. Él se para y dice, si yo le gano a uno de ustedes, ustedes van a servirme. Goliat, quizás lo saben, él medía más o menos 3.5 metros, su escudo pesaba 57 kilos, como 3 garrafones más o menos. ¿No? Entonces nos sentimos con 2 ahí. Bueno, Goliat se cargaba 3 como escudo. Pero sabes, este hombre plantea algo diferente. Y eso fue lo que atemorizó al pueblo de Israel. Y sabes, muchas veces es lo que nos atemoriza un poco, lo diferente. ¿A qué habla de diferente, hermano? Vivimos en una época llamada como posmodernismo. Ese nombre es una ridiculez. Posmodernismo. Pero hermano, ¿sabes tú cómo lidiar contra la pornografía? ¿Sabes tú cómo lidiar contra la revolución sexual? ¿Sabes tú cómo lidiar contra el ateísmo? ¿Contra el agnosticismo? ¿Contra la indiferencia? Es una muy buena pregunta. Porque mira, tú sales a evangelizar y hace 20 o 30 años la Virgen María. Hoy no me interesa la Virgen. Tengo mi trabajo. ¿Cómo lidias con el materialismo? ¿Cómo lidias con el materialismo en tu iglesia? Diferente. Y a veces esto, hermano, nos atemoriza, porque ve lo que sigue diciendo ahí. Empieza el 10. Dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campo de Israel. Y aquí está su desafío. Dadme 50. Denme, con 3 puedo. Me puedo ir creo que con 3, ¿no? Él dice, uno nomás quiero. ¿Y sabes qué? De 340,822. Y el rey, que ahorita vamos a hablar del rey, ninguno salió. Uno ocupado. Él dijo, dame uno. Otra vez, quizá la cifra es exorbitante, 340,822, más el rey. Y ni el rey salió. Él dice, dame un hombre. Es reunión de predicadores. Y yo creo que hoy en día se ha desvalorizado mucho lo que es ser hombre. ¿Cómo lidias con el feminismo? Ya no te digo con el machismo. También es algo que todavía quedan secuelas. Pero ¿cómo lidias con el feminismo en tu iglesia? Yo no soy casado, primero Dios con otro, y el Señor me dé sabiduría. Pero ¿cómo lidiamos en nuestros matrimonios? Él dice un hombre, en todo el sentido de la palabra, un hombre completo. ¿Y yo dónde están los hombres? Versículo 11. Y oyendo Saúl, ¿sabes qué? Empieza diciendo quién era el principal responsable. Saúl. Él es el rey. Y si bien no es una democracia de que todos lo hayan escogido, todos estuvieron de acuerdo cuando Saúl fue levantado rey. Y no solo estuvieron de acuerdo, ellos lo pidieron y dijeron, dánoslo. Por eso empieza. Y Saúl, él es el primer responsable. Y es ahí donde entran los ministros. Creo que el hermano habló bastante de los ministros. Yo no voy a ponerme a señalar. No soy ministro. Pero ellos saben que tienen responsabilidad. Y como ya dijeron, van a dar cuenta. Pero sigamos adelante. Porque dice, y oyendo Saúl y todo Israel. Oyendo Saúl y 340,822 hombres más. Todos estaban ahí.
Cuando Moisés manda a reconocer la tierra, Josué regresa, Caleb regresa, regresan los 12. ¿Sabes qué se me hizo tan interesante ahí? Dice que todos, absolutamente todos los que tenían más de 20 años, no entraron. ¿Qué significa eso? Que tú eres responsable de ti mismo. No puedes echar tus cargas sobre alguien más. No puedes decir, es responsabilidad del pastor enseñar en la iglesia. Sí, sí lo es. Y tuya también. ¿No tenemos por eso reunión libre? Quita la reunión libre si no es tu responsabilidad, ¿para qué la tienes? Sí, es nuestra responsabilidad, porque tú eres soldado. Amén. Y no desertes. Brinca al versículo 16. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y a la tarde y presentóse por 40 días. ¿Cómo aguantaron? 40 días alguien viniendo a fastidiarte y decirte, tu Dios no sirve. El hermano habló acerca del poder de Dios. Dios tiene poder, hermano, y bien explicó él, muchas veces es culpa nuestra que Dios no obra. Y tienes ahí al mundo burlándose de ministros, burlándose de cristianos, y una frase que yo sé que tú has escuchado, ¿y eso que es cristiano? ¿Tú lo has escuchado? 40 días, hermano, y yo me pregunto a este pueblo, ¿hasta cuándo reacciona? ¿Hasta cuándo? 40 días, y dice, ve lo que dice, venía aquel filisteo por la mañana y por la tarde, eso son 80 veces. Diciendo, tú estás mal, no lo haces, no sirves, no lo estás haciendo bien, tu Dios no sirve, tu religión no sirve. Y como Pablo le dice allá a los judíos, muchas veces por causa de nosotros, por causa de vosotros es blasfemado el nombre de Cristo. Sigue avanzando, versículo 20. Y levantóse pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fuese con su carga como Isaí le había mandado. Encontramos aquí una historia totalmente diferente. Piensa como una película, estás aquí en el pueblo, en el campo de batalla y después, ¡pum!, te brinca hasta donde está David y dice, ahí está un chavito. Ahí está un chavito. Pero ¿sabes algo? La primera cosa que yo veo que tiene aquí David, dice, como Isaí le había mandado. Este era obediente. Y yo soy el primero a quien ponerme y decirme que muchas veces no somos obedientes. Nuestra soledad. David no era así. ¿Quién de nosotros dice, oye, vete a cuidar las chivas a la punta del cerro, no súbete toda esa peña que está ahí y cuida las chivas allá y que no se te caiga ni una y quédate todo el día ahí? Y tú como, no, yo tengo mejores cosas que hacer. ¿Cómo? Yo soy licenciado en teología, ¿cómo me pides que limpie las sillas? Yo soy ministro, ¿cómo quieres que venga a limpiar los baños? Pero él era obediente. Sigue diciendo, brinca la página, versículo 24. Por azares del destino, o como un hermano dice, diosidencia. Ve el versículo 24, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Temor. La Biblia habla de que debemos tener temor. Temor de... Y no me encuentras otro temor. No al menos al hombre. Y en este libro de Hechos encuentras, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a veces no entendemos cómo aplica ese versículo hoy en día, pero ese versículo hoy en día aplica con lo que estás enseñando y con lo que estás recibiendo. Porque mientras el mundo te dice, mira, no está tan mal, ¿no? Y yo espero que esto no pase en ninguna de nuestras congregaciones, pero mientras el mundo te dice, la mujer también puede predicar, es menester obedecer a Dios en su palabra antes que a la sociedad. ¿Estás tú de acuerdo en eso? Sí. Ve lo que sigue diciendo. Versículo 26. Entonces habló David, ya llegó David. David tenía menos de 20 años. No sé exactamente decirte cuántos, algunos dicen que 17, algunos dicen que 18. Yo te garantizo que tenía menos de 20. ¿Qué hacía David? ¿Sabes algo? No era su responsabilidad. Él es el único que estaba ahí que no era su responsabilidad. Él fue a llevarle el lonche a sus hermanos y a ver si todos estaban buenos. Pero ve lo que dice.
Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este? ¿Sabes? Eso me suena a enojo. ¿No te molesta ver la situación de la iglesia? ¿No te molesta decir, ¿cómo es posible? ¿No te molesta ver la situación del mundo? Perdido, mi hermano, directamente al infierno. Porque creemos en el infierno, ¿no? ¿Y sabes tú cómo es el infierno? Yo creo que sí, se supone que de ahí fuimos salvos. Y dice Pedro, fuimos salvos para que vayáis y anunciéis. Sigue diciendo él, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Está David tratando de subirles el orgullo a estos hombres, estoy hablando en una buena manera, porque estos hombres estaban ya perdidos, temerosos, ¿no? ¿Recuerda ese versículo? Ellos estaban mal. Y David dice, somos el escuadrón de Dios. Eres lo mejor que Dios tiene, si me dejas decírtelo así. ¿Y de veras andamos como es digno de nuestra vocación? Considera. Yo solo quiero hacerte considerar un poco algunas preguntas, pero ya voy tratando de avanzar más rápido. Sigue diciendo, versículo 28. Y oyóle hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres. Eliab se encendió la ira contra David. Si hay un hombre que me dan ganas de agarrar patadas de este amigo. David, hermano, tú te sabes la historia, él derrotó a Goliat. Pero David, este hombre, su hermano es Eliab y le dice, estás ridículo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Tú compartir en la iglesia? Con trabajo acabaste la primaria. ¿Tú ser pastor? Ve el testimonio que tienes. Eso aplica a nosotros, a David no. Yo estoy tratando, hermano, de subir un poco los años. La Biblia dice somos nuevas criaturas. Y ahorita llegamos a eso, ya voy terminando. Pero sigue diciendo en el versículo 32. Y dijo David a Saúl. Otra vez vemos su obediencia. Porque David no dice, me monto aquí en y yo voy y pásenme una espada y ahorita le corto la cabeza. Él llega con Saúl. Y le dice, oye Saúl, pero que le dice, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. David tenía el 100% de seguridad que iba a ganar. David dice, dame chance, yo lo quiero hacer. Esto es un hombre. Esto es un hombre que dice, yo lo quiero hacer. Es un hombre que dice, yo necesito hacer esto. Porque yo no voy a permitir, ¿sabes qué? Que blasfemen el nombre del Señor. Yo no voy a permitir que la iglesia siga como sigue. Yo no voy a permitir que las familias se siguen perdiendo en pecado. Él dice, yo no lo permito. Quizá no era el mejor. Ni siquiera era capacitado para eso. No. Ahorita vamos a seguir hablando acerca de David. Pero después dice 33, dice, dijo Saúl a David, no podrás. Otro. Pero hermano, si no aguantamos que nos digan tú no puedes, ¿tú crees que vas a aguantar al mundo? Él dice, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear contra él porque tú eres mozo. Y sigue hablando. Ve, voy a brincar un poco aquí. Ve, acompáñame hasta el versículo 44. Ya estamos en la pelea. Dice, y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Sabes? David era un hombre con agallas. Un escuinquito. Tenía menos de 20 años. Y se para a decirle a 3.5, ven. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que David tiene tal seguridad? ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, con canciones, con luces, con evangelio de prosperidad, con dinero, con tantas cosas, pero él dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. ¿Sabes? El problema era totalmente diferente, pero la solución siempre ha sido, es y será la misma. Fe.
Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Sabes? Hay una canción que he escuchado últimamente, se llama Sal, no sé quién es quien la canta, pero este hombre dice una frase que me ha llamado tanto la atención. Él dice, hoy en día son cristianos sin agallas. Agallas. Todos entendemos esa expresión, ¿no? Quizás hermano, pero todos lo entendemos. Agallas. ¿Tienes agallas? Y ya no para pararte y como Lutero clavar 95 tesis ahí, ya no como Juan Calvino y hacer tantas cosas, ya no así, hermano. Agallas de decir, yo en mi casa serviremos a Dios. Agallas de decir, la Biblia es solo la palabra de Dios y no vamos a recibir nada de ti. Si la Biblia lo dice, eso es así. Y si no, dale una patada en el trasero que le vaya bien. Eso es agallas. Agallas de que todo el mundo va a venir a decirte, ¡hey, esto es mejor! No hay nada mejor que este libro. No lo vas a encontrar. Pero después sigue él diciendo, una cosa más, y ya voy terminando. David no comienza con yo te gané, yo te voy a ganar. Porque también tengo que reconocer, ¿no? Y quizás tú, que a veces somos de yo lo logré, lo hice, ¿no? Y también es ideología del mundo, tú eres un campeón. Él dice, Jehová. Gracia. Todo es por gracia. Graba eso, hermano, en tu corazón. Todo es por gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Puedo ir terminando ya. Brinca la lucha, porque yo sé que la sabes y es la parte más emocionante. Brinca eso. Versículo 52. David, vence. No debería sorprenderte. No porque ya sabes la historia, porque Él me enseñó. Y si Dios con nosotros, ¿cómo? ¿Lo sabes y lo crees? Si lo sabes, yo sé que lo sabes. Yo sé que hasta puede estar colgado ahí en tu baño o en la puerta o en alguna tacita bonita. ¿Y lo crees? ¿Y tus hechos demuestran que lo estás viviendo? Bueno, yo me atrevería a decir que el 80% de los que estamos aquí sí necesitamos seguir conociendo, espero me entiendas. Necesitamos seguir conociendo. Siempre necesitamos conocer al Señor. Pero hermano, el 100% de nosotros necesitamos vivir lo que sabemos. Puedes aprender mucho. Yo te digo, aprende mucho. Pero lo que aprendas, vive todo. Si no, no sirve de nada todo lo que estás aprendiendo. Pero después termina con algo, versículo 52. Y levantándose los de Israel. Caray, ¿esos no estaban por allá chillando? Y levantándose los de Israel y de Judá, dieron grita. ¿No estaban llorando? ¿No estaban ahí? ¡Oh, nos va a ganar! Dieron grita y siguieron a los filisteos. No nomás lo sabían, lo hicieron. Dice, siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. ¿Sabes algo, hermano? Somos 50. Y tú debes tratar de por lo menos influenciar a uno a que te siga. O como Pablo diría, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Sabes? David, otra vez, quédate con esa cifra. Un escuincle logró influenciar a 340,822 hombres y un rey. ¿Y nosotros a cuántos estamos logrando influenciar? ¿En nuestra iglesia influenciamos de veras? Piénsalo, hermano, y yo quiero terminar. Ahora sí, con esto termino. Busca Primera Reyes, capítulo 15. Quiero terminar 2 versículos rápidos solamente. Los analizamos y termino. Lo siento, hermano. Primera Reyes, capítulo 15. Versículo 5. Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Y de ninguna cosa que le mandase se había apartado. Hasta aquí todo bien, hermano. Y que el Señor pueda decir eso de nosotros. Esa famosa frase que todos queremos. Amén. Bien hecho. Lo hiciste bien. Pero pasa algo aquí, dice,
apartado en todos los días de su vida, posdata, excepto el negocio de Uría y Jabes. Aquí hay dos cosas, hermano. La primera es reconocer que no siempre vamos a poder hacer todo bien. Créeme, esto es a veces algo que a mí me quita el sueño. El perfeccionismo. Yo no sé si te pasa a ti. Todo tengo que hacerlo perfecto, hermano. Ojalá pudieran. Pero que eso no sea un temor que te impida hacer las cosas. Porque otra vez debes temor a Dios. Hubo un hombre que dijo, dame hombres, Señor, que solamente te teman a ti y al pecado. Nada más. Y vamos a ganar. ¿Tú crees que vamos a ganar? Amén. Busca Apocalipsis. Por si te cabe alguna duda. Todos estamos de acuerdo que Apocalipsis es de un tiempo futuro, ¿verdad? Por la mayoría del libro. Ok. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dice, no llores. Juan estaba llorando. ¿Y lloramos nosotros? No llores. He aquí, y ahí está nuestra esperanza. Ahí está ese versículo al que te puedes aferrar cada mañana y cada noche. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Qué dice? Ha vencido. Ya venció. Amén. Dice ha vencido y no solamente es venció en pasado, es un tiempo perfecto. Dice él ha vencido. Eso no cambia. Él ha vencido, hermano. Y nosotros también. Que nuestras vidas de veras reflejen eso, hermano. Que somos ganadores. Y no solo lo digamos, vivamos como ganadores. Él dijo, Pablo dijo, que andéis como es digno de qué? De vuestra vocación. Hermano, tú no eres ingeniero, yo no sé si hay ingenieros aquí. Tú no eres licenciado. Tú eres cristiano.